El campesino que perdió la cosecha, y sembró esperanza. ¿Alguna vez sentiste que todo tu esfuerzo se derrumbó en un solo instante? Detente un momento, imagina trabajar día y noche, bajo el sol ardiente y las frías madrugadas, cuidando un sueño que sembraste con tus propias manos, y de repente, verlo desaparecer frente a tus ojos. Pero espera, no cierres este vídeo aún, porque esta no es una historia de derrota, sino de renacimiento y esperanza. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque aquí encontrarás relatos que no solo te inspiran, sino que te recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una semilla de luz lista para brotar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que enfrentas tus propios desafíos. Había un hombre sencillo, un campesino de manos endurecidas por la tierra y el trabajo. Su vida estaba marcada por la esperanza de cada amanecer y por la certeza de que el esfuerzo siempre trae frutos. Durante meses, se levantaba antes que el sol para preparar la tierra, regar sus campos y proteger cada brote que emergía como símbolo de un futuro prometedor. Aquella cosecha representaba más que alimento. Era su orgullo, su sustento, la esperanza de su familia y la recompensa a incontables días de sacrificio. Cada semilla había sido sembrada con paciencia y con fe. El campesino veía en cada tallo verde no solo un cultivo, sino la prueba de que la perseverancia tenía sentido. Pero la vida, a veces, pone a prueba a quienes más luchan. Un año, la sequía se prolongó más de lo esperado. El agua que caía del cielo era escasa, los ríos se encogieron hasta volverse hilos de arena, y la tierra comenzó a agrietarse como si quisiera rendirse. El campesino resistía con lo poco que tenía, buscaba soluciones, rezaba por lluvia y no dejaba de cuidar lo que aún quedaba en pie. Y, sin embargo, un día lo inevitable ocurrió. El campo se secó. Las plantas que un día crecían fuertes comenzaron a marchitarse hasta caer vencidas. Toda la cosecha, todo su esfuerzo, se perdió. En ese instante, un silencio profundo lo envolvió. No había pájaros cantando, ni hojas mecidas por el viento. Solo la imagen de una tierra desnuda, testigo del fracaso. El campesino se sentó sobre el suelo reseco y miró al horizonte con el peso del cansancio y la desilusión en los ojos. Muchos habrían pensado que allí terminaba la historia, que el hombre abandonaría su tierra y buscaría otro destino. Pero lo que ocurrió después reveló que, aun cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede encontrar fuerza donde ya no quedan certezas. El campesino pasó varios días en silencio. Caminaba por los surcos vacíos, observaba las grietas en la tierra y se preguntaba por qué la vida le había arrebatado aquello por lo que tanto había luchado. La tristeza se reflejaba en sus manos, que ahora no tenían frutos que recoger, y en sus pensamientos, que se llenaban de dudas. Sin embargo, en medio de aquella desolación, algo empezó a despertar en su interior. Recordó las palabras que su padre solía repetirle cuando era niño: el verdadero valor no está en cosechar, sino en volver a sembrar, incluso cuando creas que nada crecerá. Aquella frase resonó en su corazón como una chispa encendiendo fuego en la oscuridad. Comprendió que la vida, con sus pruebas y dificultades, no le estaba arrebatando todo, sino ofreciéndole una lección. Perder la cosecha no significaba perder la esperanza. Con esa idea, el campesino se levantó una mañana decidido a no dejarse vencer. Volvió a tomar la azada, limpió el campo de raíces secas y removió la tierra endurecida. No tenía garantías de que las nuevas semillas prosperaran, pero sí tenía la certeza de que rendirse no era una opción. Y mientras volvía a sembrar, descubrió algo aún más profundo: que la esperanza no depende del resultado inmediato, sino de la fe con la que se actúa hoy. Su esfuerzo ya no era solo para recuperar lo perdido, sino para demostrar, primero a sí mismo, que todo comienzo puede surgir de la ruina. El campesino aprendió que quien confía en el mañana siempre encuentra motivos para volver a intentarlo. Con cada semilla que caía en la tierra, el campesino sentía que también sembraba dentro de sí una nueva fuerza. Ya no era solo el cultivo lo que estaba renaciendo, sino su propia manera de ver la vida.
Había comprendido que no siempre se puede controlar lo que ocurre alrededor, la lluvia, el sol, la sequía o las tormentas. Pero sí se puede controlar la actitud con la que se enfrenta cada golpe del destino. Los primeros días fueron duros. La tierra aún parecía resistente, y los brotes tardaban en aparecer. Aún así, el hombre no perdió la calma. Se dijo a sí mismo que el tiempo de la cosecha llegaría cuando tuviera que llegar. Esa paciencia, esa fe renovada, se convirtió en su mayor herramienta. Y poco a poco, la vida comenzó a responder. Tras algunas lluvias inesperadas, el campo volvió a tomar color. Donde antes solo había sequedad y vacío, surgieron pequeños tallos verdes que parecían recordarle que nada está perdido para quien sigue intentándolo. Cada mañana, el campesino caminaba entre los nuevos brotes con un sentimiento distinto al de antes. Ahora ya no los veía como un simple sustento económico o como la prueba de su esfuerzo. Los veía como símbolos de que la esperanza florece incluso en los terrenos más áridos. Esa nueva siembra ya no solo pertenecía a él, pertenecía también a sus hijos, que lo observaban trabajar con asombro y aprendían de su ejemplo, pertenecía a su comunidad, que veía en él un testimonio vivo de resiliencia, y pertenecía a cualquiera que alguna vez hubiera sentido que todo estaba perdido y aún así decidiera levantarse de nuevo. El tiempo pasó y el campo volvió a llenarse de vida. Las plantas crecieron firmes, y el verdor se extendió hasta donde alcanzaba la vista. El campesino, al observar aquel renacer, entendió que lo más valioso no era el fruto que pronto cosecharía, sino la enseñanza que había brotado en su corazón. Comprendió que la pérdida de la cosecha había sido, en realidad, el inicio de una transformación. Porque a veces la vida nos quita lo que creíamos imprescindible, no para destruirnos, sino para mostrarnos que somos capaces de levantarnos y comenzar de nuevo con más fuerza. Y es aquí donde su historia se conecta con la tuya. Tal vez no trabajes la tierra ni siembres semillas, pero seguramente has tenido momentos en los que viste cómo tus esfuerzos se desmoronaban de un día para otro. Quizá un proyecto que no resultó, un sueño que se retrasó o una meta que parecía imposible de alcanzar. Lo que vivió el campesino es un reflejo de lo que todos enfrentamos, pérdidas, fracasos, decepciones. Y sin embargo, su respuesta fue clara, no rendirse. Porque quien vuelve a intentarlo, aunque no tenga la certeza del resultado, ya ha ganado la batalla más importante, la de la fe en sí mismo. Él nos enseña que cada caída puede ser una invitación a sembrar de nuevo, a confiar en que incluso el suelo más árido puede dar frutos si no dejamos de trabajar en él. Piensa en esto, ¿qué habrías hecho tú en el lugar del campesino? Muchos habrían abandonado el campo, convencidos de que la vida había sido injusta. Pero él eligió otro camino. Eligió levantarse, sacudir el polvo de la derrota y volver a intentarlo, aunque no tenía ninguna seguridad de éxito. Ese acto encierra una verdad poderosa: la esperanza no se trata de esperar que las cosas sucedan, sino de decidir trabajar por ellas aun cuando todo parezca perdido. La esperanza es acción, es coraje, es volver a poner las manos en la tierra y decirse a uno mismo: todavía puedo empezar de nuevo. La vida, tarde o temprano, nos pondrá frente a sequías. Habrá proyectos que no den frutos, relaciones que se marchiten o sueños que se retrasen más de lo que imaginamos. Pero nada de eso define nuestro destino. Lo que realmente nos define es la manera en que respondemos. ¿Te vas a rendir cuando llegue tu sequía? ¿O vas a recordar al campesino y decidir sembrar de nuevo, aunque todo a tu alrededor parezca vacío? Esa es la diferencia entre quienes se quedan atrapados en la derrota y quienes renacen con más fuerza. Porque la verdadera cosecha no está en lo que logras afuera, sino en lo que siembras dentro de ti cada vez que eliges no rendirte. Con el paso del tiempo, la nueva cosecha superó todas las anteriores. No porque fuera más abundante en cantidad, sino porque llevaba consigo un significado mucho más profundo. Cada fruto que recogía el campesino era el recordatorio de que había tenido el valor de levantarse cuando todo parecía perdido. Su historia comenzó a inspirar a quienes lo rodeaban. Los vecinos lo miraban con respeto, no por lo que había logrado en sus tierras,
sino por lo que había logrado en su espíritu. Porque la verdadera victoria no estaba en la cosecha en sí, sino en la resiliencia que lo llevó a sembrar de nuevo. Y aquí está la enseñanza que no podemos olvidar: el fracaso no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo. Cada pérdida esconde una semilla de aprendizaje, y cada caída puede convertirse en el terreno fértil donde brote nuestra mayor fortaleza. La vida del campesino nos recuerda que no existen derrotas permanentes, solo oportunidades para volver a empezar. Él no se aferró a la sequía, se aferró a la esperanza. Y en esa elección estuvo su grandeza. Hoy tú también puedes tomar la decisión que tomó aquel campesino. Tal vez estés mirando tus propias pérdidas, tus intentos fallidos o tus sueños que aún no florecen. Quizá te sientas cansado, como si la tierra de tu vida estuviera seca y sin posibilidades. Pero recuerda, dentro de ti todavía hay semillas listas para brotar, esperando solo que tengas el valor de sembrarlas de nuevo. El fracaso no te define, lo que te define es tu capacidad de levantarte y volver a intentarlo. Y cada vez que decides seguir adelante, aunque el camino sea duro, estás construyendo una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Así que no te rindas. Mira la historia del campesino y hazla tuya. Cuando todo parezca perdido, siembra esperanza. Porque aquello que hoy parece una tierra árida, mañana puede convertirse en el campo más fértil de tu vida. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos relatos y reflexiones que te recordarán siempre que, pase lo que pase, dentro de ti hay fuerza para levantarte y seguir adelante. Recuerda, la cosecha más importante no está en lo que obtienes, sino en lo que siembras.